Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. En este caso vamos a ir descubriendo el perfume de la línea alta privada de Chanel. Aquí lo tenemos en una muestra oficial que es un eau de toilette del perfume que se llama Paris Biarritz. Ahí está, si lo he dicho mal pues ya lo veis en el título. Aquí viene cómo es el perfume, aunque ya sabéis que en esta línea privada todos tienen la misma forma del perfume. Y bueno, pues como siempre voy a ponerme un poquito en el papel y voy a comenzar a leeros las notas, ¿de acuerdo? Aquí me pongo para refrescarlo. Vamos con ello. Perfume del año 2018 de la familia Almizcle Floral Amaderado, con notas de salida de naranja tangerina, naranja, bergamota, limón y pomelo, notas de corazón, nerolí, notas verdes y lirio de los valles, y notas de fondo almizcle blanco y pachulí. Lógicamente, si además nos dicen que es un perfume amaderado, ha de tener en ese fondo algún toquecito de maderas blancas. Lo catalogo como maderas blancas porque ni se detecta olfativamente sándalo, ni cedro, ni otro tipo de maderas. Por lo cual, pero bueno, si nos dicen que es amaderado, algo ha de tener. Bien, ¿cómo es? ¿Cómo es este perfume? Primero, claro, duración y todo eso. Duración alrededor de las 4 horas. Quizá con mucho calor, como es un perfume con una gran cantidad de cítricos, se nos puede evaporar un poquito antes. Tiene una intensidad alta en inicio porque empieza con mucho cítrico, pero cuidado que baja rápidamente a una intensidad media suave. Claro, cuando tú te haces los primeros sprays, al tener tantos cítricos se te hace una nube de aroma a tu alrededor, con estos cítricos que te rodean y te aromatizan mucho. Aromático, esa es también la sensación olfativa que nos da este perfume. Por supuesto, en su salida es un aroma que es muy cítrico con muchas sensaciones, ya que aquí lo que te encuentras es todo este conjunto de distintas naranjas, limones, bergamota. Incluso te da una sensación como si alguna de estas naranjas tuvieran ligeros toquecitos verdes en el inicio, porque el primer toque, claro, es que luego nos cuentan que en corazón tiene notas verdes y eso ya lo vamos a notar en el inicio, como si todos estos cítricos aún tuvieran un toquecito de verdor y se traslada a esas primeras sensaciones de aroma. Lo que es la parte cítrica se mantiene bastante bien, es como si lo hubieran puesto desde luego aceites naturales bastante potentes que no son especialmente volátiles y que se arrastran a lo largo del perfume y van recayendo poquito a poco en lo que es ese juego floral del nerolí y el lirio de los valles. El nerolí es un punto de unión fantástico y perfecto, ya que proveniendo de lo que son las flores del naranjo, pues encajan perfectamente, es una flor blanca que encaja muy bien con las notas cítricas y recae en ese entorno floral donde nos indican esta flor de lirio. Poquito a poco va disminuyendo la intensidad, va disminuyendo ese halo tan cítrico en intensidad, ¿verdad? Y poquito a poco nos vamos a ir quedando más con ese ligero conjunto de flores blancas de nerolí y lirios, que poquito a poco también tienen una sensación ligeramente verde y aromática junto con el pachulí que tenemos en el fondo. Los cítricos se van a evaporar y vamos a ir sintiendo poquito a poco más esas flores, pero ya en una intensidad más suave de aroma. Sí que es cierto que aunque es uno de toilette y tiene muchos cítricos, se alarga bastante en el tiempo. Dentro ya sé que es de la línea cara y decir que dura unas 4 poquitas más horas, pues quizá se queda corto, pero es que es uno de toilette y es muy cítrico. Incluso te diría que otros cítricos con esa composición se llegan a evaporar antes, porque es muy cítrico. Si es verdad que le han puesto ese almizcle blanco, está este aroma de pachulí que te lo alarga un poquito, incluso por eso te digo que puede tener esas maderas blancas que junto con ese aroma ayuda a que perdure un poquito más. Pero claro, lógicamente al final de esa cuarta hora ya el aroma está muy a ras de piel y lo que queda es muy liviano, muy ligero. Ya tocaría reaplicar. Luego ya cada uno que juzgue si merece la pena o no, porque hay que entender qué es lo que es, ¿de acuerdo? Bueno, es un perfume desde luego
que está hecho para refrescar, te da mucho esa sensación de las aguas de colonia pensadas para refrescarnos en tiempo de máximo calor. Desde luego es un perfume que si merece la pena recomendarlo en algún momento es en verano, porque es muy cítrico, con esa parte verde, ligeramente frutal de las naranjas, tal, muy ligero porque se siente mucho más cítrico y puede ser muy refrescante. También muy unisex, es ese tipo de perfumes que con tanto cítrico lo puede utilizar cualquiera y además utilizan un tipo de flor como es el nerolí que la encontramos tanto en perfumes masculinos como femeninos. Es más, muchas veces se utiliza más el nerolí en los perfumes masculinos y la flor de azahar de naranjo en los perfumes femeninos, pero es una forma más o menos de verlo así, porque sí es verdad que los podemos encontrar en ambas partes. Por ello mismo, lo podemos considerar como un perfume muy unisex, refrescante sin más. ¿Tiene particularidades? La principal particularidad es que este perfume está en la línea alta de la perfumería de Chanel, por lo cual tienes que valorar si te merece la pena o no, si es lo que buscas, si te gusta muchísimo, simplemente eso. Yo creo que, aparte de eso, que te gusten los perfumes muy cítricos. Yo, por ejemplo, en mi caso, a ver, no me desagrada para nada, pero sí es verdad que es muy cítrico. Y yo, por ejemplo, si busco algo fresco para pleno verano, me gusta que tenga un toquecito frutal más, no solamente cítricos, un toquecito más frutal, que me refresque un poquito más de otro modo. Pero, por supuesto, esto es cuestión de gustos, pero no tiene rarezas de decir es horripilante, es difícil, no. Realmente, pues es un aroma cítrico con ligeros toques florales, bastante sencillo dentro de esta línea y que ya depende de si te gusta muchísimo o no te gusta nada. Bueno, amores, me gustaría mucho saber si habéis descubierto este perfume de la línea Chanel, que yo lo descubro en muestra, quizá vosotros también habéis tenido ocasión de probarlo. Me encantaría que nos contéis si os gusta mucho, no os gusta nada, si os merece la pena o pasamos a otro perfume. Amores, os estaré leyendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.